Buen día con todos, muy bienvenidos acá. Un gusto estar con ustedes hablando de un tema hoy día súper importante, súper interesante en ese foro de expertos sobre trabajadores desprotegidos. Voy a empezar con algunos anuncios. El evento del día tendrá una duración de 1 hora y vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas. Así que, por favor, mientras van las presentaciones, pueden escribir sus preguntas dentro de la función de preguntas y respuestas que deben poder encontrar en sus pantallas. Las diapositivas y la grabación de esta presentación serán distribuidas después, así que de todas maneras van a recibirlos. Por si acaso que tengan algún problema técnico, alguna dificultad, pueden escribir al MIN Executive Team a través de la función de chat que deben poder encontrar en sus pantallas también. Bueno, tenemos hoy día una selección súper impresionante de oradores que te van a hablar sobre este tema muy importante. Tenemos a Alejandra Díaz, del Microinsurance Catastrophe Risk Organization en Colombia. Tenemos Maximiliano Selva de Barassi Brokers en Argentina. Edwin Vargas de Fundación Profin en Bolivia. Y yo soy Alice Mary, soy consultora independiente acá en Perú. Hoy vamos a hablar de los trabajadores informales y hemos usado una definición en realidad bastante amplia de lo que es un trabajador informal. Adentro de ello estamos considerando un trabajador independiente informal, tanto como las compañías informales y todas las personas que trabajan dentro de una compañía informal. Así que podría ser desde una peluquería informal hacia una vendedora ambulante, tal vez. Y todas esas personas en realidad hoy día dentro de esa pandemia tienen un dilema bien fuerte, que tienen que escoger entre su salud y sus ingresos. Y en realidad para muchos incluso no tienen esa elección por las cuarentenas que tenemos, tienen en realidad que perder muchos de sus ingresos. Y eso nos da como industria aseguradora un reto enorme de cómo podemos ayudar a estas personas a proteger sus ingresos. Hay bastantes temas en realidad. Podríamos hablar de cómo podríamos ayudarles con temas de salud, etcétera, pero la industria tiene un poquito más experiencia en eso. Además que hay sistemas de apoyo social para este tema, pero lo que no sabemos muy bien es cómo cubrir la pérdida de beneficios o lucros cesante que se relaciona con este tipo de crisis. Y en este punto precisamente vamos a enfocarnos dentro de este foro de expertos. Vamos a comenzar ella en 3 etapas. Vamos a empezar con la situación actual y vamos a escuchar una visión de Bolivia de Edwin Vargas. Luego vamos a ver qué podemos aprender de los seguros existentes para trabajadores informales y vamos a escuchar las experiencias de seguros paramétricos de Alejandra Díaz y cómo se podría tal vez adaptar este tipo de seguro a la situación actual. Y finalmente vamos a escuchar a Maximiliano Selva sobre nuevas iniciativas, lo que estamos viendo desarrollándose ahora en Argentina para responder a ese tipo de situación. Y como mencioné, vamos a terminar con una sesión de preguntas y respuestas. En realidad, va a haber varios puntos de preguntas durante las 3 presentaciones, así que de todas maneras, por favor, escriban sus preguntas mientras están escuchando cada presentación. Vamos a empezar por escuchar la experiencia de Fundación Profin. Vamos a escuchar a Edwin Vargas Rodríguez.
Edwin es experto en innovaciones financieras, microfinanzas, seguros inclusivos y seguro agrícola, y ha sido líder de equipo de varios programas y proyectos de desarrollo. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Profin, una entidad que promueve seguros inclusivos y productos financieros y educación financiera en Bolivia. Edwin, te doy la palabra. Saludo cordial a toda la gente de Microinsurance. Gracias por la invitación y a todos y a todas las que nos escuchan en esta oportunidad, pues sean bienvenidos. Bueno, me han pedido hablar sobre la situación en Bolivia, pero voy a aprovechar justamente los datos que tenemos en el país para poder irme y tocar en realidad de alguna manera la realidad que viven los países de la región, porque es muy parecida. Si me ayudan con pasando la lámina, por favor, a la siguiente. Ok, como reza la invitación es ver cuál es el nivel de protección que tienen los trabajadores. Entonces hablamos de una situación previa. Hablemos en la anterior, por favor. La anterior podemos poner, por favor, la anterior lámina. Por favor, la siguiente, la situación previa. Ok, nos quedamos acá entonces. Este es un poco los datos iniciales de lo que estamos atravesando en Bolivia previo a al inicio de la pandemia en el país. Entonces, quizá podemos concentrarnos y decir que a diciembre del año 2019, el empleo en Bolivia estaba alrededor de los 5.2 millones de empleados, pero de los cuales 20% estaban dentro de un trabajo formal y 80% hablamos de una situación de informalidad por cuenta propia, eventual o MIPYMES. Y como mencionaba anteriormente, esta es una situación muy parecida en varios países de la región, ¿no? Entonces, por lo tanto, el elemento que voy a mencionar pues es válido para la mayoría de los países de la América Latina. Entonces, estamos hablando de sueldos bajos en el sector formal, una baja calidad de empleo, una inamovilidad laboral a corto plazo, o sea, porque de pronto la inamovilidad en el sector público, por ejemplo, que es uno de los trabajos formales, hace de que puede ser que esté seguro por un tiempo, pero también en el corto plazo también puedes estar fuera. Sin embargo, eso hace que mucha gente que está buscando un trabajo sabe la dificultad de poder tener que esperar por un puesto formal. Por lo tanto, la decisión es ubicarse dentro del inicio de un propio negocio, trabajar eventualmente con las famosas consultorías, armar una pequeña empresa, etc. Entonces, lo más formal que tenemos es acá en la parte roja derecha de la parte superior, entonces de la administración pública, la industria, la gastronomía, hotelería, construcción, turismo, que al mismo tiempo mencionar que esos son los sectores principales que brindan el trabajo formal. Mientras que en la parte informal, donde está el 80%, estamos hablando de gente que está metida en el comercio informal, venta al detalle, los pequeños transportes, manufactura, que es básicamente para el consumo local, nacional, la gastronomía, donde están personas, familias que arman pequeños negocios en sus casas y están dedicándose a este negocio, la construcción familiar, obreros que construyen fuera de tener empresa. La producción agropecuaria, por lo tanto, tampoco está registrada en su mayoría, por lo tanto, se vuelve un trabajo informal. Y ahí están básicamente los que ahora llamamos emprendedores por necesidad que tienen que emprender todos los negocios y los ingresos que perciben son básicamente al día.
El tema de la menor conectividad, estamos hablando de gente que no está al nivel de lo que hablamos ahora, que ya se habla de un 4G, de un 5G, etcétera, pero que por temas de ingresos tampoco puede estar al nivel de lo que creemos todos que está la economía, ¿verdad? Y finalmente la baja cobertura en salud, o sea, no cuentan con un sistema de salud privado, básicamente están a expensas de varios servicios de salud porque está fragmentado en el servicio de salud departamental, municipal, y están por todos lados, entonces no hay una integridad en todo esto, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esa era la situación en la que estábamos. Entonces, pero ¿qué pasa? Llega el tema de la pandemia y ¿qué es lo que comienza a ver cuando se para toda la economía, ¿no? Entonces, seguimos hablando de este 20% formal y este 80% por cuenta propia. Ese 20% formal se va a su casa, no sale, pero sigue percibiendo un ingreso. Mientras que el 80% de la informalidad, que son aproximadamente 4 millones de personas, comienzan a ver qué van a hacer para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, tienen un recurso que es con el que trabajan día a día, entonces comienzan a comerse su capital operativo. Sin embargo, comienzan a preocuparse porque también tienen que pagar alquileres, los alquileres continúan, de dónde van a sacar dinero, entonces la preocupación comienza a surgir. Mientras que en el sector formal, estamos hablando ya de datos de 100.000 MIPYMES que se declaran en quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que pagar, en muchos casos pagan semanalmente, quincenalmente, los recursos ya no les alcanzan, no venden, no tienen cómo movilizar el dinero, y 500.000 se declaran en riesgo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de aproximadamente unas 600.000, entre 600.000 y 700.000 micro y pequeñas empresas que están atravesando por un problema. Y ahí viene el tiempo y la gravedad de la cuarentena, ¿no? Entonces, que es un factor que los comienza a poner en una situación bien delicada de decir, ¿cuánto tiempo dura la cuarentena? ¿Cuánto tiempo vamos a estar sin percibir ingresos? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que ver la forma de cómo o cuándo salimos nuevamente a trabajar para llevar el pan diario a la casa? Y la gravedad de la cuarentena es el segundo elemento que se toma en cuenta, ¿no? Entonces, decir, y me va a llegar, me va a afectar, ¿dónde puedo acudir? Entonces, que ya abre todo un panorama también complementario al tema del ingreso, ¿no? O sea, ya es la preocupación por saber si logra enfermarse, ¿qué va a hacer? ¿Va a contar con un sistema de salud que lo va a atender realmente o no, ¿no? Y ese es un tema gigante que se puede discutir en otro momento, porque la verdad que países como el nuestro se han visto realmente desprotegidos, ¿no? Sin contar con elementos que le permitan tener la seguridad de asistir a algún lugar y que sean realmente a través de un protocolo atendido como realmente debería ser. Entonces, esos son los efectos iniciales que tenemos fruto de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué efectos en la región? Podemos pasar a la siguiente para poder guiarnos un poco, por favor. Entonces, ¿qué pasa en el corto plazo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Del desempleo que ya había, porque hay cifras que se manejan, ¿no? Donde el desempleo es bajo, pero sin embargo esos datos están recogidos, digamos, de una manera un tanto, digamos, poco creíbles por el hecho de que una persona que sale a vender un dulce en un día y le llegan a consultar, pues entonces dice que sí está trabajando, por lo tanto ya no entra dentro de las cifras del desempleo. Entonces, pero sin embargo, como las cifras que he mostrado anteriormente, donde el 80% en realidad de los empleos son informales, entonces estamos hablando que ese 80% en realidad puede crecer. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que estamos hablando, que está formalizado en micro, pequeñas empresas que están atravesando por un problema tan grande, va a incrementar este ejército de desempleados, ¿no? Entonces, que va a ir a competir justamente mucho más con todos estos informales que están vendiendo en la calle, que tienen los pequeños negocios, etcétera, ¿no? Menores salarios e ingresos, porque eso es lo que se está viendo ahora, por el hecho de que las empresas están comenzando a negociar un poco para no tener que quebrar, bajar los sueldos,
bajar los salarios, entonces la gente va a tener menos, no quiere perder su empleo, por lo tanto negocia para poder seguir teniendo un empleo seguro. Por lo tanto, estamos hablando de un aumento en la pobreza, y no solamente de la pobreza, sino también de la pobreza extrema, ¿no? Entonces, los sistemas de salud, o sea, van a ser más costosos. Ahorita no tenemos sistemas de seguro que realmente puedan atender a toda la población. Está totalmente fragmentado, como les decía, está dividida el servicio de salud por distintos lugares, y las desigualdades de acceso realmente son grandes para la gente que tiene poco, para la gente que tiene un poco más, tiene quizá un poco mayor de acceso al sistema de salud, ¿no? En el mediano y largo plazo, o sea, evidentemente, si este tema comienza a alargarse, como les decía, depende del tiempo y depende de la dureza que va a tener la pandemia, se avisora quiebras de empresas, la reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico por ende, porque ya se está hablando de un decrecimiento en realidad en las economías entre el 2,5, 3,5% del PIB de las economías, ¿no? Entonces, estamos hablando de pérdidas gigantes que vamos a tener, ¿no? Entonces, el deterioro de las capacidades productivas y del capital humano, la gente se va a perder en sus trabajos, quizá una fuerza de trabajo realmente capacitada va a estar fuera. Los efectos a mediano y largo plazo pueden ser realmente devastadoras en las economías de la región, ¿no? Siguiente, por favor. En la siguiente lámina vamos a hablar de algunas de las medidas de apoyo y preguntas. Por favor, si me ayudan con exactamente. Entonces, seguimos manejando como si no hubiese pasado mucho en la división porcentual de lo formal y lo informal, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Para que no suceda el tema de que las empresas comiencen a botar gente, a cerrar. Entonces, se han comenzado a generar algunas medidas de apoyo. Entonces, algunos créditos para sueldos, proporcionarles un monto equivalente a 2 sueldos básicos para que puedan ir pagando los derechos de AFP en aquellos que son formales, ¿no? Diferimiento de pagos de crédito si tienen algún crédito las empresas, entonces puedan negociar, etc. Pero ahí comienza a observarse un conjunto de elementos que ponen en duda también a lo positivo que pueden ser estas medidas, ¿no? Entonces, evidentemente, pueden haber nuevos créditos, pero si ya está endeudado, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Le van a entregar un nuevo préstamo? No, entonces tiene que ser un cliente que está que no debe. Entonces ahí el tema se comienza a poner un poco difícil, ¿no? Entonces, no se ha hablado todavía de menor tributación, creo que está en discusión para poder ver de disminuir el tema de tributación, pero eso tiene que ver también con los ingresos del Estado. Entonces se comienza a poner la cosa un poco más crítica, ¿no? Se han lanzado algunos bonos en Bolivia, un bono que se llama Familia, otro se llama Canasta Familiar, otro de apoyo al pago de servicios básicos, pero la idea es de que pueda llegar también a la gente más necesitada. Pero la pregunta es, ¿llega realmente a todos? ¿Todos estos informales van a poder acceder de alguna manera a algún recurso que les permita pasar este tema de la pandemia? ¿Es suficiente? ¿Hasta cuándo va a seguir la cuarentena? Ahora se habla de una cuarentena dinámica que va a empezar en la siguiente semana, que van a liberar algunos trabajos, de pronto en zonas donde la pandemia no está muy fuerte. Entonces, hay algunas medidas que se están tomando para poder hacer frente a este problema, ¿no? Entonces, si pasamos a la última lámina, por favor. Acá, ¿qué es lo que vemos en realidad que se va a venir? Más gente sin empleo, empleos eventuales pueden existir donde ya no haya, quizá incluso el tema de la formalidad disminuya, el empleo sin seguridad laboral, que es a lo que se enfrenta básicamente el sector informal. No tiene una seguridad, no tiene aporte, si no vende al día, no come, ¿no? Y hay una ausencia pues de ingresos en el 70% de la población urbana y parte en el área rural, ¿no? Entonces estamos hablando de que es general en todo el país, y ahí tiene mucho que ver si el Estado es débil o fuerte, ¿no? O sea, en qué medida puede negociar medidas
negociar bien con la gente, hacer de que la gente esté conforme, digamos, con las medidas que puede estar sacando el gobierno. Estamos ahorita en un periodo bien crítico al margen de la crisis, pero que de pronto amerita tocarlo en otro momento, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta final, ¿cuáles son las prioridades del Estado? La salud o la economía, y ahí estamos, ¿no? Entonces, salud, si no ponemos como primer punto el tema de la salud para que todo el mundo pueda ser atendido, ¿qué vamos a hacer? La pandemia puede generalizarse y estamos en una situación de mayor número de muertos. Mientras que por el otro lado la economía es la gente que necesita salir a trabajar, no está seguro, no tiene ningún tipo de seguridad, pero necesita comer. Entonces, ¿qué es lo que ponemos primero? Recientemente se ha hecho un estudio donde se ha preguntado a la gente qué es lo que primero y qué es lo que primero piensa la gente. Entonces, un gran porcentaje tiene que en primer lugar a la economía. Entonces es el dinero que les interesa para poder llevar un pan a su casa. Y en segundo lugar, recién hablan del tema de la salud, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que estamos viviendo ahora. Hay, hay muchos temas que se tienen que tratar y rápidamente de pronto para concluir y para dejarle el paso a la persona que viene enseguida. Entonces, básicamente, ¿qué es? ¿Cómo está reaccionando el sector de seguros en este caso? Evidentemente, lo poco que tenemos en el país es de pronto seguros para la cesantía, pero básicamente estamos hablando de gente que es del sector formal, ¿no? Ellos pueden tener quizá la posibilidad de acceder a algún tipo de seguros de esta naturaleza. Es bueno tenerlo, evidentemente, para algunos de ellos, pero el 80% que es del sector informal no tiene absolutamente nada y creo que es un desafío para la industria de seguros pensar en qué podemos hacer para poder proteger un poco más a esta población que en su mayoría se encuentra en el sector informal, ¿no? Entonces, eso sería, de pronto enseguida podemos ver si hay algunas preguntas para que gustosamente pueda responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Nos ha dado una visión muy clara de la situación que están pasando ahora los trabajadores informales frente a esta situación de COVID. Veo que todavía no tenemos preguntas, así que por favor siguen escribiendo sus preguntas dentro de la función de preguntas y respuestas para que nuestros oradores puedan responder a ellos. Vamos a seguir a la siguiente presentación, que es de Alejandra Díaz. Alejandra cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador, liderando las estrategias de sostenibilidad, inclusión financiera, protección al consumidor y seguro agrícola en la Federación de Aseguradores Colombianos. Ella fue miembro del Consejo Directivo del Microinsurance Network y actualmente se desempeña como directora de crecimiento para Colombia de la Microinsurance Catastrophe Risk Organization, MICRO. Y hemos ya escuchado, Edwin, que en Bolivia menos la respuesta del sector asegurador ha sido bastante bajo. Y vamos a ver con Alejandro si hay cosas que podemos aprender de otros productos para trabajadores informales que ya existen. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias al Microinsurance Network por invitarme a compartir qué lecciones podemos o estamos aprendiendo de los seguros paramétricos para proteger a la población en caso de desastres naturales y cómo aplicar esas soluciones paramétricas en una posible cobertura frente a pandemias. Y pues Edwin ya hizo una exposición detallada de la informalidad. Aquí hay algunas cifras de Colombia. No me detendré en ellas, solo reconocer que cerca de 9 millones de trabajadores o personas ocupadas en Colombia son trabajadores por cuenta propia, informales, en su gran mayoría, un 86%, y en una gran condición de pobreza y vulnerabilidad. Y cuando nos damos cuenta, lo ven en la gráfica derecha, a cuáles actividades se dedica esta población ocupada, pues se dedica a esas actividades que han tenido que, por la cuarentena, quedarse en sus casas, ¿no? El sector comercio, manufactura, construcción, alojamiento,
pues impactando fuertemente los ingresos de esos hogares. Y si miramos un poco los datos de las microempresas también, que hacen parte de esa, como lo decía Alice al principio, de esa gama de trabajadores informales, ¿no? No solo es la señora trabajadora de servicio doméstico, sino también la pequeña tienda de barrio también hace parte de esos trabajadores informales. Miremos cómo están las microempresas en Colombia. El 97% de las empresas en nuestro país son microempresas, 1.600.000. Y más del 88% de ellas son completamente informales. No aportan a la seguridad social, no están registradas en Cámara de Comercio, sus ventas mensuales son de $260 y aportan el 80% del empleo en el país. Entonces eso habla de la dramática situación que están viviendo millones y millones de colombianos y de personas alrededor del mundo. Solo algunos datos del COVID, ahí ustedes los encuentran, cifras que vienen creciendo, que por fortuna son no tan graves como uno, o sea, siguen siendo complejas, por supuesto, 397 fallecidos, cifras que vienen y vienen en crecimiento, pero que podrían ser peores si no es por esta, digamos, cuarentena que se ha decretado y que al día de hoy ya lleva 50 días y se va a extender por otros casi 20 días más a partir de este momento, con una salida controlada de algunos sectores para reactivar en algo la economía. Pero, ¿cuáles son los efectos de estas cuarentenas puntualmente, de la pandemia y de la cuarentena a los trabajadores informales? Y uno puede dividir esto en dos cosas, que son los riesgos propios a la vida y a la salud de los trabajadores informales y los riesgos al negocio. Y desde el punto de vista de los riesgos a la salud y a la vida, por ejemplo, cuando hablamos, ¿qué impacto tiene eso en los gastos, en los ingresos y si existen o no seguros disponibles? En términos generales, cuando un trabajador independiente tiene síntomas leves, puede ver aumentados sus gastos de bolsillo para la compra, por ejemplo, de medicamentos. En términos de ingresos, en todos los casos, como ya lo explicaba bien Edwin con detalle, va a haber una reducción de los ingresos por la imposibilidad de las personas de trabajar durante la cuarentena. Y no hay muchos seguros privados pues, que cubran esta circunstancia en términos de protección a la vida y a la salud. Vienen emergiendo seguros de accidentes personales y seguros de vida que tienen como amparos, como anexos, rentas por incapacidades temporales o rentas por hospitalización, pero en términos generales la penetración de esos seguros en esa población informal es supremamente baja. En toda la población colombiana es del 13%, pero en los informales reportan los trabajadores informales no tener ningún tipo de seguros para cubrir efectivamente vida, salud, accidentes, rentas por hospitalización o rentas por incapacidad temporal. En términos de salud, es importante decir que la población, digamos, que se encuentra hospitalizada, los microempresarios hospitalizados, por fortuna este es un país que tiene una cobertura de salud casi universal del 95% y allí esos gastos de salud están cubiertos, pero pues de todas maneras lo que tiene que ver con los ingresos de los trabajadores no hay una protección al respecto. Y bueno, y en términos de fallecidos, pues hay planes funerarios que están cubriendo, por supuesto, esos gastos funerarios, pero todavía es una penetración por debajo del 47%. Ahora bien, el drama grande, lo más sensible, es la interrupción como tal del negocio. Y es que en términos de gastos, los hogares y los trabajadores informales y los microempresarios, por ejemplo, han tenido que continuar el pago de nóminas, el pago de arrendamientos, servicios, los trabajadores informales, que no han podido pagar y la cobertura de seguros privados allí es muy limitada. Usualmente se excluyen pandemias y el seguro de lucro cesante o business interruption, generalmente los contratos de reaseguro requieren la materialización de un daño y eso sin contar además algunos temas positivos, de manera que aquí en la interrupción del negocio hay un drama importante. Ahora, ¿qué podemos entonces hacer? ¿Cómo podrían eventualmente los seguros paramétricos contribuir a la solución de esta problemática? Brevemente, primero una definición de qué entendemos por seguros por índices. Son aquellos en donde la cobertura se activa, se determina cuando se alcanza un índice que se ha predefinido en el contrato y su bondad es que no requieren un ajuste individual de pérdidas porque pues, el pago se define a partir de la desviación del índice de promedios históricos, por ejemplo, de lluvias o de sequías. Los índices pueden estar diseñados para monitorear de manera remota la ocurrencia de riesgos de origen natural, pero ¿por qué no también de riesgos de origen biológico como las pandemias? Ahora, desde el punto de vista de las modalidades de los seguros paramétricos,
Importante decir que hay pues 3 grandes modalidades. La macro, que es aquella solución tomada por los gobiernos, donde ellos son los tomadores, los asegurados, los beneficiarios. El gobierno recibe las indemnizaciones y con ese recurso de las indemnizaciones lo distribuye entre los individuos o lo invierte en planes de recuperación o reconstrucción. Y allí es importante mencionar el ejemplo de el African Risk Capacity o del CRIF. Y en el caso puntual del African Risk Capacity, resaltar que desde el 2017 vienen trabajando en el diseño de un seguro paramétrico que cubra a la población de África Occidental en casos del ébola. Y a propósito de esta situación del COVID, han venido intensificando la construcción de modelos que les permitan cubrir a los pobladores más pobres en casos de pandemias como la que estamos viviendo. Las soluciones paramétricas de nivel meso son aquellas más tomadas por bancos, microfinancieras, empresas de servicios públicos, donde nuevamente la indemnización llega a estas entidades y estas disponen de esa indemnización, bien sea para apoyos o alivios a la misma organización o a terceros. Y en el nivel micro tenemos pues soluciones como la que desarrollamos en la organización para la que trabajo, que es micro, donde son los individuos los que toman los seguros a través de canales masivos muchas veces y la indemnización llega directamente a ellos. Entonces, ¿cómo podemos aprender de una solución como micro para aplicarla en las pandemias? Un poco brevemente cómo funciona nuestra solución. Este es un seguro, el de micro, que otorga protección a los asegurados frente a pérdidas indirectas o consecuenciales, como resultado de un exceso de lluvia, un terremoto o una sequía. Y quiero llamar la atención sobre el tema de pérdidas indirectas, porque este es un seguro que no cubre el daño directo a una infraestructura, a un cultivo, a una casa, a un negocio, sino que es un seguro que reconoce que una situación catastrófica afecta a la economía del asegurado, bien sea porque sus ingresos se disminuyen o aumentan sus gastos. Y este mismo principio es el que podría aplicarse a una cobertura de pandemias para los trabajadores informales. En breve, ¿cómo funcionamos nosotros? Nosotros como una entidad que asesora en el diseño de seguros paramétricos y tenemos una plataforma de cálculo que está monitoreando de manera remota la ocurrencia de desastres. La plataforma detecta dónde ocurren, con qué nivel de severidad para informarlo a la aseguradora y esta a su vez informar de la ocurrencia del desastre a los clientes vía mensaje de texto. Nuestra solución es una solución, y en general los seguros paramétricos pues tienen la bondad de que no requieren de una reclamación, no requieren de un ajuste de pérdidas individuales, lo que reduce los costos de operación y por tanto son más asequibles. Y también son seguros que a diferencia de los seguros tradicionales generan unos pagos más ágiles justamente por lo que no hay este ajuste de pérdidas individuales en los negocios o en el campo o en los hogares. Ahora, ¿qué hemos aprendido para poder replicar esta modalidad en caso de pandemias? Que los seguros paramétricos presentan enormes ventajas porque permiten expandir el seguro a poblaciones y regiones que antes no estaban atendidas, que son seguros que permiten ofrecer protección frente a riesgos colectivos como el que estamos viviendo actualmente y que le permitiría a los trabajadores independientes afrontar una caída en los ingresos a propósito de las cuarentenas. Es un seguro que, como dije, tiene una reducción de costos asociados al ajuste y pues minimiza la selección adversa y el riesgo moral porque el pago se hace con base en un indicador objetivo. Sin embargo, desarrollar seguros paramétricos de pandemias tiene grandes desafíos para su diseño y su implementación. Y uno tiene que ver con encontrar datos suficientes y confiables para tarifar. No hay muchos. COVID-19, por lo que la modelación que se tendría que hacer debe ser desarrollada basada en modelos probabilísticos que permitan estimar con qué frecuencia y severidad podrían darse pandemias y de qué severidad para así poderle poner una tarifa a ese riesgo. El otro gran reto es encontrar agencias de reporte confiables que permitan justamente no tener sesgos y que de la cual se pueda nutrir y conocer, recabar la información y adicionalmente para poder determinar en qué momento generar los pagos de los siniestros. Entonces esas agencias son relevantes que puedan ofrecer independencia y credibilidad, como puede ser por ejemplo la OMS. Y sobre todo construir un índice que logre identificar una estrecha correlación entre ese índice que se seleccionó y el riesgo base. El riesgo base es aquella situación donde el parámetro, por ejemplo, no dispara a pesar de que las personas han tenido pérdidas o viceversa.
dispara y sin que las personas hayan tenido pérdidas. Entonces hay que lograr reducir ese riesgo base, poder cuantificar y asignarle un valor asegurado a ese riesgo de pandemia. Puede ser, por ejemplo, el costo de lo que puede estar pagando hoy los gobiernos a las poblaciones pobres y vulnerables para sobrellevar las cuarentenas, o el costo medio de un mercado. Y el otro gran desafío tiene que ver con la escala, por supuesto. Lograr un volumen suficiente de asegurados para que esto sea sostenible y encontrar las aseguradoras y reaseguradoras que quisieran apostar y tener apetito por estos riesgos. Yo con eso entonces aquí termino, esperando pues que surjan preguntas más adelante. Muchas gracias, Alejandra. Es súper interesante ver cómo ese tipo de seguro podría aplicar en situaciones de pandemia. Sería interesante saber si es que Micro tiene algún plan para un seguro de pandemia y en el caso de sí, ¿cómo podría ser un índice para una pandemia? Bueno, pues en Micro siempre estamos pensando en oportunidades de innovar y siempre vemos en los diferentes riesgos grandes oportunidades. Y esta situación del COVID-19 no es la excepción. Sin embargo, reconocemos obviamente que se necesita resolver algunos cuellos de botella y hay algunos desafíos importantes. Uno es pues la capacidad para modelar esas coberturas, el costo que tiene desarrollar estos modelos, la experiencia y contar con el equipo humano pues que permita justamente hacer estas modelaciones. Tenemos mucha experiencia en el desarrollo y diseño de modelos para fenómenos de origen climático y geológico, pero tenemos que sumar capacidades, por supuesto, no necesariamente in-house, pero sí generar alianzas para poder desarrollar con terceros los modelos que nos permitan cuantificar y ponerle un precio a estos seguros. Obviamente hay otros desafíos que ya son desde el punto de vista, por ejemplo, del apetito de los reaseguradores, de los contratos, por ejemplo, que en los casos de lucro cesante, como decía, muchas veces más que por la regulación es porque los contratos de reaseguro requieren la demostración de un daño directo. Entonces allí había un desafío que poder superar, así como desde el punto de vista regulatorio e impositivo. Por ejemplo, un seguro de business interruption tiene en el contexto colombiano tiene una tarifación, tiene una retención en las indemnizaciones. Entonces, hay varios desafíos, pero estamos, por supuesto, siempre pensando en oportunidades para innovar y esta, como digo, no es la excepción. Y a tu segunda pregunta de qué podría ser un índice para una pandemia y cómo monitorearlo, bueno, pueden surgir muchas ideas. Por ejemplo, la OMS tiene una calificación de fases de pandemia o previas a la pandemia. Hay cerca de 6 fases donde, por ejemplo, la fase 6 es una fase pandémica donde el brote del virus o la epidemia se encuentra en más de 2 países de diferentes regiones y hay otra serie de fases previas. Entonces uno podría basarse justamente en los sistemas de alerta de la Organización Mundial de la Salud y en las fases que tiene la Organización Mundial de la Salud para, por ejemplo, construir un parámetro para pandemias. Sin embargo, vuelvo y digo, no es una tarea fácil, no es algo que sea incluso que de darse, seguramente no va a ser para cubrir esta propia pandemia del COVID-19, será seguramente para un COVID-20. Gracias, Alejandra. Hemos recibido también 2 preguntas que son un poco parecidas, así que voy a combinar las preguntas de Juan Jalo Briceño Muñoz y Diana Vega. Preguntan sobre no solamente la situación de salud, pero las recesiones económicas que ya existen en varios países y tal vez vamos a ver más fuerte después también. Desde la industria de los seguros, ¿cómo podríamos apoyar a la población que se ha visto afectada, ya sea por baja en sus ingresos, desempleo o pymes al borde de la quiebra también, de modo que sea sostenible para las compañías y podernos mantener relevantes en medio de esta crisis? Es decir, las personas, las compañías tienen mucho menos dinero, muchos menos ingresos ahora para pagar un seguro. ¿Cómo podríamos ser relevantes frente a esta situación? Sí, justamente la situación actual nos deja grandes lecciones sobre esa vulnerabilidad eh, de los diferentes segmentos de la población. Vamos a conocer mejor a partir de esta crisis dónde son más vulnerables las personas
qué determina esa vulnerabilidad, y creo que eso motiva y genera o nos ayudará en adelante en la ideación de mejores productos, de productos más innovadores que puedan cubrir ante esta circunstancia. Creo que el reto grande que tiene la aseguradora es no ser menor a la situación que estamos viviendo y no brillar por nuestra ausencia. Un poco brevemente decir, cuando Micro nació en el 2011 como consecuencia del terremoto de Haití, porque allí nos dimos cuenta que cuando el seguro era necesario, brillaba por su ausencia. Hoy es el momento de que las aseguradoras, desde los ramos de personas y los ramos de generales de daños, puedan, a partir de las coberturas que hoy tienen, reconocer definitivamente cómo pueden generar valor y cumplir las promesas de valor con sus clientes. Esa es la manera, primero, de ayudar, cumplir con la promesa de valor y no ser menores al reto que estamos viviendo. Y la segunda es rápidamente empezar a desarrollar seguros innovadores que puedan ponerse en práctica. Ya estamos viendo en el contexto colombiano compañías de seguros que vienen desarrollando seguros de rentas por hospitalización, rentas por incapacidad, que están incluyendo el COVID-19. El gran reto tiene que ver justamente con los seguros PYME, los seguros de interrupción comercial, y cómo poder dar una solución de seguros que de alguna manera pueda en algo garantizar un ingreso a las personas en caso de cuarentena. Pero como lo decía hace un momento, pues ya este es un riesgo que está corriendo, ¿no? Entonces tenemos es que mirar cómo hacer y cómo preparar soluciones muy novedosas en el corto plazo para otras circunstancias como las que estamos viviendo. Gracias, Alejandra. Tenemos algunas preguntas más que voy a dejar para la sesión de preguntas y respuestas al final, porque ahora vamos a pasar a Maximiliano Selva. Él es consultor experto en seguros inclusivos y especializado en la comercialización de seguros masivos. Él es el creador de estacubierto.com, que es el primer marketplace de microseguros en Latinoamérica. Es miembro activo de Microinsurance Network y en la actualidad es socio comercial de Varese Brokers en Argentina, y nos va a dar una visión de lo que están desarrollando actualmente para este tipo de crisis en Argentina. Maximiliano, te doy la palabra. Buenos días a todos, gracias Alice. Bueno, la idea un poco es contarles cuáles son algunos desarrollos que estamos avanzando en Argentina, obviamente que están en etapa de desarrollo. La verdad que me apoyo en lo que mencionó Edwin anteriormente y Alejandra respecto a que es una situación particular que afecta a toda la economía, pero de manera mucho más directa a los trabajadores informales, que muchas veces no tienen la posibilidad de poder solventar este tipo de crisis con ahorros, ¿no? Bueno, básicamente en Argentina los seguros que cubren pérdida de beneficios o lucros cesantes no tienen un gran desarrollo debido a que históricamente tuvieron un alto precio comparado con la tasa de uso. Y a eso se suma la falta de educación en parte de la población y la comprensión de sus beneficios. La crisis actual vinculada a COVID-19 hizo un daño económico importante que todavía no finaliza y que no sabemos el plazo que va a tener, especialmente los sectores informales de menores ingresos. Esto lo que nos obliga es a analizar la importancia de diseñar productos y programas de cobertura que contemplen el resguardo de los ingresos de estos segmentos. Entonces, un poco el desafío que venimos hablando desde la red de Latinoamérica de Microinsurance Network es trabajar sobre estos temas puntuales. Cualquier producto o programa de microseguros tiene que tener algunas características para que realmente tenga éxito. Una, que tiene que ser sustentable, es decir, que pueda tener un mediano plazo al menos y que no sea un gran anuncio que rápidamente decaiga porque económicamente no puede sostenerse. Tiene que estar centrado en la necesidad real del cliente o del asegurado y no ser un lanzamiento novedoso solamente o ser un capricho de una compañía aseguradora. Tiene que ser atractivo para la industria, es decir, que tiene que ser rentable también, porque si no caemos en estos lanzamientos que a veces tienen más que ver con una responsabilidad social de la compañía más que un producto nuevo e innovador. Indefectiblemente tiene que contar con apoyo internacional, es decir,
como le decía Alejandra, el reaseguro en este tipo de productos es fundamental, sobre todo porque en muchos casos no hay data respecto de la siniestralidad o de digamos, los resultados técnicos de nuevos productos. Entonces es necesario contar con apoyo de aseguradores que entiendan que son nuevos desafíos y que quizá los resultados económicos a nivel macro no sean en principio los mejores. Respecto de la facilidad de pagos, tiene que tener una cantidad grande de posibilidades de que los asegurados puedan abonar sus pólizas o sus primas. Ahora estamos entendiendo un nuevo ecosistema de fintech y también de banca tradicional que se adaptaron a esta pandemia. Entonces vamos a ver después cómo la gente en algún momento se está forzando a educarse financieramente para poder hacer uso de estos medios digitales. Respecto de los canales de comercialización, deben ser múltiples porque necesitamos llegar a la cantidad más grande de damnificados, y muchas veces el canal tiene que ver con una entidad microfinanciera o tiene que ver con alguna otra entidad que habitualmente tiene contacto con el cliente, y nosotros deberíamos generar una sinergia con esa estructura para poder llegar. Respecto de los desarrollos puntuales en los que estamos trabajando con algunas compañías del mercado local, nosotros identificamos algunos segmentos, existen 6 o 7, pero estamos trabajando sobre 3 segmentos puntuales que no solo existen en Argentina, sino que son comunes a toda Latinoamérica, que tiene que ver primero con el empleo doméstico. En Argentina hay 650.000 empleadas domésticas registradas y se estima que 1.200.000 que no lo están. Muchas de esas personas, 90% son mujeres, son cabezas de hogar. La póliza que estamos desarrollando con las compañías cubriría una cantidad de días al año ante 3 causales específicas, pero se puede sumar contextos similares a COVID-19. Obviamente, como decía Alejandra, lo que se va a evaluar es productos para una pandemia ulterior, o sea que para un potencial COVID-20. Las causales son objetivas, con lo cual la data de siniestralidad es muy específica, es decir, son de público conocimiento las 3, con lo cual evitamos fraudes o pagos que no tengan que ver con cuestiones muy puntuales. Y esto está atado en el caso de las empleadas domésticas registradas a su seguro de riesgo de trabajo, y en el caso de las empleadas domésticas que no están registradas, la idea justamente es generar la comercialización de estas pólizas como una manera de obtener datos también que después permitan su registro, ¿no? Para poder acceder también a riesgos de trabajo. El otro segmento que también estamos evaluando, y ahí lo estamos haciendo con una de las compañías que trabaja sobre el segmento de delivery, son los riders de las aplicaciones que existen en toda Latinoamérica. En Latinoamérica aproximadamente hay 150.000 riders o empleados que trabajan en las plataformas digitales de delivery. No cuentan con seguros o beneficios sociales en muchísimos de los casos, y lo que estamos creando es un microseguro que contemple cuestiones de salud, asistencias y el lucro cesante. En el tema COVID estamos viendo también si podemos llegar a desarrollar algo para el corto plazo que contemple también el tema de COVID. En este caso puntual, la idea es que cada rider pague una parte de la póliza, pero el resto se lo pague la compañía como una manera de fidelizar la relación con cada uno de los riders. Por otro lado, también es muy necesario darle beneficios y este tipo de coberturas porque hay gente que se está exponiendo a diario y hoy no cuentan con ningún tipo de cobertura de este tipo. Sí, lo que algunas compañías han determinado son algunas partidas económicas para solventarlos en forma directa, pero no bajo un sistema asegurador. El último de los segmentos con el cual nosotros hoy estamos desarrollando algún producto en conjunto es con el segmento de los puesteros feriantes.
Según la Federación Latinoamericana de Puesteros Feriantes, hay más de 50 millones en Latinoamérica, en Argentina son más de 5 millones. Esta información nos la dio el Sindicato de Puesteros Feriantes de Argentina. La verdad que no cuentan hoy con beneficios sociales y con coberturas de seguro. Son, en su gran mayoría es empleo informal, que ahora están accediendo a algunos productos financieros. Entonces ahí lo que nosotros vemos es una oportunidad de realizar un trabajo regional entre todos los países de Latinoamérica para crear productos específicos para este segmento, tanto que contemplen lo que es salud, vida, sepelio, como el lucro cesante, no solo ante, digamos, contextos como COVID-19, sino también ante otros contextos como son a veces las inclemencias climáticas que digamos, atentan contra la apertura de una feria y sabemos que esa gente el día que no trabaja no cobra y no puede llevar el sustento a su casa. El tema a veces de las huelgas generales que también impiden el tránsito de la gente para poder ir a sus trabajos, catástrofes naturales. Entonces hay una gran oportunidad de poder hacer productos a medida que de alguna manera hagan más liviano el peso de estos problemas en estos segmentos. Para ello es fundamental las alianzas público-privadas. ¿Qué hablamos con el tema de las alianzas? ¿Son qué cuestiones puntuales vemos que hay grandes oportunidades de poder avanzar en los seguros inclusivos? Bueno, por un lado de los supervisores o las superintendencias de seguros, generar incentivos para el desarrollo de productos. Hoy, al menos en Argentina, las compañías no tienen ningún tipo de incentivo como para poder desarrollar productos de microseguros que de alguna manera puedan atenuar el impacto ante la falta de datos, como decíamos antes, de siniestralidad, cobranzas, etc. Entonces, me parece que el sistema debería generar herramientas como para, de alguna manera, impulsar a las compañías a que experimenten y puedan innovar en estas cuestiones. La colocación del reaseguro internacional es fundamental, así como lo decía Alejandra. Muchas veces la colocación del reaseguro internacional también debe ir apoyada por los estados para poder lograr un sistema de reaseguro que sea eficaz y que permita una cobertura amplia y en una mayor cantidad de cápitas. Otro de los temas también es en este tipo de seguros del lucro cesante o pérdida de beneficio del empleo informal, deberíamos contar con algún tipo de subsidio o al menos una reducción en el pago de las primas por parte del cliente final, es decir, atándolo a algún esquema impositivo. Por ejemplo, en Argentina una gran parte del empleo informal paga las categorías más bajas del monotributo, entonces ahí podríamos incorporar algún tipo de seguros por el estilo, que ya genere coberturas que permitan a la gente solventar este tipo de crisis. Y por otro lado también el beneficio para los estados, como lo hablamos en otras charlas, es, digamos, darle un marco al presupuesto destinado a afrontar este tipo de crisis. Digamos, si ya tenemos un sistema asegurador que le puede dar una solución, no van a tener que generar partidas extraordinarias de un presupuesto para poder dar subsidios o ayudas. Entonces, también le da un orden presupuestario y muchas veces una reducción. Y creemos que este tipo de productos, si van a ser bajo un esquema de reaseguro internacional en el cual el Estado colabore o va a tener algún tipo de incentivo o algún tipo de subsidio, el fronting debería ser por parte de una de las empresas estatales. En Argentina tenemos al menos 3 compañías que son parte del Estado nacional o provinciales que podrían hacer el fronting de estos productos, y en todo caso, si es necesario un pool de compañías, se adherirían al producto mediante un coaseguro. Bueno, como conclusión, lo que hoy tenemos es una gran oportunidad vinculada a que estamos en un proceso de educación financiera forzada de parte de los sectores de bajos ingresos, porque el contexto de COVID-19 y las medidas de algunos gobiernos obligaron a los ciudadanos a transformarse en usuarios de billeteras digitales, medios de pago electrónicos y adquisición de productos y servicios de manera virtual. Eso constituye una oportunidad que no deberíamos dejar de lado.
sumado al hecho de que la crisis económica que se vislumbra en varios países luego de la pandemia nos deja el gran desafío de trabajar para que los sectores más vulnerables encuentren soluciones pragmáticas y concretas por parte del sector financiero y asegurador, que de alguna manera mitiguen el impacto de la crisis en su economía familiar. Es decir, cuestiones que sean prácticas y de mediano y largo plazo. Muchas gracias, Maxi. Hemos recibido un par de preguntas para ti. Tenemos una pregunta de Mercedes Arredondo, que está en Costa Rica y nos menciona que en el caso de Costa Rica, y tal vez hay cosas parecidas en Argentina, muchas personas no tienen acceso a cuentas bancarias, incluso alguna población se encuentra en condición migratoria irregular. En casos así, ¿cuáles podrían ser ideas de implementar? Estoy pensando que tal vez sería similar la situación de las personas que están involucradas en esos ejemplos que compartiste de delivery, por ejemplo. ¿Cómo sería la respuesta para personas que no tienen cuenta bancaria, que tal vez no tienen una condición migratoria regular? Alice, en casi todos los países hoy existen varias herramientas digitales de billeteras digitales. Tranquilamente se puede hacer un acuerdo entre la aseguradora y múltiples de estas herramientas para que se puedan ampliar, digamos, las maneras en que un cliente pueda abonar una prima, ¿no? Desde billeteras digitales de fintech hasta los operadores móviles que en muchos casos tienen permitido las remesas de dinero y pagos desde sus propias soluciones. Entonces, habría que ver el caso puntual de Costa Rica, pero en casi todos los países por lo menos existen más de 2 o 3 soluciones que permitirían poder abonarlo. Lo que hay que trabajar fuerte es en el tema de la comunicación y en el tema de la relación con esa base de asegurados para que puedan conocer todas estas posibilidades de pago y a su vez del pago de los siniestros, ¿no? Gracias. También quería saber, Alejandra nos ha comentado bastante la potencial de los seguros de índice. Sería interesante saber, dentro del contexto de Argentina y el tipo de productos que has mencionado, ¿cómo ves la potencial de estos índices, este tipo de índice? En Argentina, la verdad que los seguros paramétricos indexados tienen una gran oportunidad a partir de COVID-19, como contaba Alejandra, ya que es algo muy nuevo y la verdad que para poder hacer una cobertura masiva ante este tipo de pandemias vamos a necesitar acceder a un seguro indexado. Quizá el resto de los ítems que gatillan el pago de un siniestro no, pero en el caso puntual de una pandemia o de la inclemencia climática, sí sería muy importante, digamos, nutrirse de la información y poder hacer un seguro combinado que sea en parte paramétrico indexado y en parte tradicional. Interesante, gracias. Y Mateo, te pido por favor que aclares un poco la idea de apoyo internacional para microseguro. Creo que era en una de tus primeras diapositivas. ¿Qué implica apoyo internacional en este caso? Apoyo internacional me refiero al tema del reaseguro puntualmente, ¿no? Nosotros sabemos que muchas veces tenemos reaseguradores, por lo que hemos visto, bueno, Alejandra tiene más experiencia en el tema, que han apoyado iniciativas de este tipo de seguros a sabiendas de que el resultado técnico no iba a ser positivo, pero que tenía un fin social y que realmente estaba creando una innovación que de alguna manera alivianaba algún sector de la población vulnerable. A eso me refiero con apoyo internacional. Gracias. Hemos llegado a la hora, pero creo que vamos a seguir unos 5 minutos más para hacer unas últimas preguntas, si pueden. Tenemos una pregunta para Edwin. Rubén Ofliga pregunta, los principales retos en un seguro de pandemia son que afecta a toda la población mundial de manera directa y indirecta a la vez. Tiene alta correlación con los demás líneas de negocio de seguros y no se puede diversificar o tener una dispersión global como se trata de un riesgo sistémico. ¿Cómo piensas tú que eso puede resolverse o enfrentarse de alguna manera?
Ok, yo me voy a quedar con algo que mencionó Mateo, que nosotros desde la Fundación Profin estamos apostando bastante al tema de educación, educación en seguros, ¿no? Porque estamos hablando ahora, evidentemente, digamos, de una pandemia que afecta a todo el mundo. Sin embargo, creo que la industria en lo general, digamos, se ha quedado un poco en el tema de cómo educar a la población para que pueda tener una idea clara y concreta acerca de las bondades que puede tener contar con un seguro. En ese sentido, yo creo que el tema de lo que está ocurriendo ahora es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. Entidades que apoyan el sector y las mismas entidades que son parte del gremio, tanto brokers, empresas de seguro, de reaseguro, etcétera, que deberían aprovechar este momento para poder hacer mucho mayor énfasis en el tema de educación. Si no avanzamos con esto, la gente va a seguir en una posición parecida a la que estaba hasta hace poco, digamos. ¿Cuál es esa situación? Que el contar con un seguro para mucha gente está en décima prioridad, o quizá más allá. Entonces, no vamos a poder avanzar mucho por más que haya un esfuerzo, aunque también comparto la necesidad de innovación que ha dicho tanto Alejandra como Mateo, en el sentido de la innovación es la oportunidad de las empresas para que innoven en productos que realmente sean útiles, que añadan valor a la gente, ¿no? Y de esta manera yo creo que podemos tener un acercamiento de parte de toda la población, fundamentalmente la gente que está en el sector informal, de poder entender qué es un seguro, para qué sirve y si yo realmente tengo la posibilidad de poder accederlo y tener realmente beneficio. Yo me quedaría con esa respuesta para la pregunta. Gracias, Edwin. Y terminamos con una última pregunta para Alejandra y después todas las preguntas que no hemos tenido la oportunidad de responder serán respondidas por correo. Así que de todas maneras recibirán su respuesta solamente un poco más tarde. Para terminar, Alejandra, ¿cuáles son los cambios más relevantes para la comercialización de seguros masivos en esta crisis? Es decir, ¿cómo podemos ver la distribución de seguros durante esta crisis y tal vez los cambios que podrían venir después? Bueno, una muy buena pregunta y lo decía Maximiliano en su presentación. Esta circunstancia ha motivado cambios que de otra manera se hubieran tardado muchos años en darse. Sabemos que desde nuestros países se viene implementando la inclusión financiera a través de medios digitales y no había mucha disposición de las personas, especialmente informales, poblaciones pobres y vulnerables, de, por ejemplo, tener medios de pagos electrónicos, billeteras móviles, en fin. Y esta circunstancia está acelerando esos cambios. Por ejemplo, los subsidios que en el caso del gobierno colombiano se vienen dando, solo se pueden dar a través de mecanismos como son DaviPlata, son billeteras móviles, son cuentas todas manejadas en teléfonos no necesariamente inteligentes, también en teléfonos flecha. Entonces, la gente ha tenido que masivamente aperturar este tipo de medios, de canales para recibir los pagos, por ejemplo, de subsidios. Y las compañías de seguros deben aprovechar esto para empezar a digitalizar y ofrecer soluciones a través de estos medios. Eso no pasaba antes. Yo recuerdo que hace un año y medio el gremio asegurador y la banca de las oportunidades realizaron para Colombia un estudio sobre la disponibilidad de las personas de comprar seguros y de hacer transacciones de seguros a través de medios electrónicos. Las respuestas eran contundentes. El 80% quería tener presencia física, presencia personal de un agente de seguros para poder para poder adquirir el seguro. Entonces, ahí en esa circunstancia, sí, los agentes, las fuerzas de ventas, los corresponsales, que son los tenderos vendiendo seguros, eran muy importantes, pero creo que esta circunstancia, si uno vuelve a a hacer la encuesta, creo que esta circunstancia lo que va a arrojar es que hay una mayor disposición de la gente en este momento a comprar a través de medios electrónicos
y entre otras además porque la gente tampoco quiere transar con dinero en efectivo por los peligros de, oiga, que el dinero pasa en manos de mucha gente, entonces se van a exacerbar y a desarrollar más este tipo de soluciones a través de canales digitales. Gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos por sus preguntas. Veo que hemos recibido incluso algunos más. Como dije, van a recibir sus respuestas por correo. Antes de terminar, quería mencionar el próximo foro de expertos. Va a estar sobre telemedicina. ¿Cómo podemos crear resiliencia a través de la telemedicina? Este evento será el 19 de mayo. Y la inscripción es gratuita, se puede inscribir a través del sitio web que pueden ver allá. Este evento es totalmente abierto al público porque todos los eventos del Microinsurance Network actualmente están abiertos al público por la situación actual en que nos encontramos. Pero normalmente los foros expertos están disponibles solamente para miembros. Así que si te interesa poder acceder a este tipo de evento en el futuro, sería un muy buen momento unirte como miembro del Microinsurance Network. Para hacer ello, se puede simplemente escribir al Microinsurance Network. Van a ver el correo que se encuentra en esta última diapositiva. Perfecto, entonces los registros para el evento sobre telemedicina estarán abiertos desde la semana que viene y esperamos verlos todos en ese próximo evento. Muchas gracias con todos.